Recibo con gusto a José Antonio Centeno, presidente de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Gracias por estar otra vez con nosotros, José Antonio, bienvenido. Gracias, Guillermo. Muy contento de estar esta noche aquí contigo y con tu auditorio. Gracias. Le di seguimiento al congreso que celebraron en Mérida, en Yucatán, la semana pasada. Ciudad espléndida, estado con un grado de seguridad que ya quisiéramos tener en otros lados del país, pero además con una buena convocatoria, muy arropado tú en tu dirigencia por los grandes organismos empresariales del país, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, en fin, rodeado de empresarios que en un número como no se había dado antes estuvieron acompañándote. Fue un gran congreso el que celebró Canacintra en Yucatán, con ecos a nivel nacional. Sin duda, Guillermo, te agradezco mucho que le hayas dado seguimiento a esta convención. Es la primera vez que se celebraba en el estado de Yucatán. La delegación de Canacintra en Yucatán había buscado ser sede de esta convención y hasta este 2022 fue que esto fue posible. Y les lanzamos el reto a nuestra delegación de organizar la mejor convención en 80 años que tiene Canacintra de existir, y creo que el balance es muy positivo. Creo que sin duda es una de las convenciones más exitosas que hemos tenido, no solo por la convocatoria, sino por el formato y el contenido. Déjame compartirte algunas cifras. Tuvimos 1,376 carnets pagados, convencionistas pagados, más invitados especiales. Y como bien lo mencionaste, tuvimos el acompañamiento de los organismos empresariales hermanos que estamos trabajando de manera conjunta, haciendo un esfuerzo conjunto por sacar adelante este país, en un esfuerzo desde la iniciativa privada por poner desde nuestra trinchera lo que nos corresponde para hacer de este país un país de oportunidades. Y ahí tuve la fortuna de que me acompañara el presidente Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, mi tocayo José Antonio Abugaber, presidente de CONCAMIN, pero también estuvo Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Luis Manuel Hernández, presidente de la Asociación de Industriales, del Consejo de Industrias de Exportación, INDEX, que también representa un gran aliado para Canacintra. Y tuvimos también un encuentro de negocios importante, se concretaron 250 citas de negocios, con más de 30 compradores de 15 empresas grandes, más 30 citas entre industriales de Guatemala con industriales de México. Tuvimos también de invitado al presidente de la Cámara de Industria guatemalteca, con quien también estamos estrechando lazos para poder generar una mayor actividad y un mayor intercambio comercial e industrial con esta nación. José Antonio Centeno, presidente de Canacintra, has puesto mucho el énfasis en la unidad empresarial. No sorprende que este haya sido un encuentro de empresarios en número y en calidad de quienes allí estuvieron. ¿Qué estás haciendo desde Canacintra para lograr esta unidad que vienes promoviendo entre el empresariado mexicano? Mira, el diálogo, la confianza, hablar de frente, ser honestos, tratar los temas que nos importan a las empresas, cumplir con la palabra empeñada. Estamos en Canacintra comprometidos con México y sabemos que nuestra labor es desde el empresariado, desde generar la confianza para que haya las inversiones, para que propiciemos nuevos negocios. Y esto no se hace trabajando de forma aislada del resto de los organismos. Hemos encontrado que a través de la vinculación institucional es el camino más sencillo para lograr objetivos. Y por eso hemos hecho alianzas con CONCAMIN, con el CCE, con INDEX, con la entidad mexicana de acreditación, por ejemplo, buscando allegarle más beneficios a nuestras empresas afiliadas. Y lo que tú mencionabas, esta fue una gran fiesta, un gran encuentro entre la familia Canacintra de empresarios para empresarios. Y esto para mí era fundamental, porque a veces, y en el pasado, las convenciones se politizaban mucho y era tener a los principales actores políticos, pero nosotros a los empresarios lo que nos toca es ver los temas de productividad, de competitividad. Tuvimos 4 pabellones en donde simultáneamente se dieron conferencias con 4 temas: energía, cadenas productivas, comercio exterior e innovación.
y en cada uno de estos había de manera simultánea una conferencia con uno de estos temas, de manera que tú como empresario podías elegir cuál era el tema que te interesaba. Y fueron un modelo que funcionó muy bien, que mantuvo a toda la gente participando en estas convenciones, y luego 4 conferencias magistrales también, en donde tuvimos a Macario Schettino, tuvimos a Aguilar Camín, el propio gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera, donde también nos presentaron las oportunidades para invertir en el Estado y particularmente en la ciudad de Mérida, que como decías al principio, sin duda han hecho un trabajo extraordinario para atraer inversiones y para industrializar el Estado. Y tuvimos la oportunidad también del sábado visitar el puerto de Altura, de visitar algunas de las empresas icónicas del Estado para conocer un poco más de las oportunidades que presentan como destino de inversión. José Antonio Centeno, presidente de Canacintra, déjame entrar en temas, vámonos a lo hondo. Hablabas del tema de energía. Hubo un cambio en la Secretaría de Economía en medio de negociaciones del TEMEC con Estados Unidos, con énfasis en el tema particularmente del sector eléctrico, en donde además remueven a la subsecretaria de Comercio Exterior, y donde esto ha generado una gran preocupación de que la posición de México se radicalice en un momento crucial de las negociaciones para evitar un panel internacional sobre la materia energética. ¿Cuál es la posición de Canacintra sobre este tema? Nuevas designaciones, remoción de funcionarios y el gran desafío que es salir adelante en el TEMEC, que es crucial para la economía mexicana. Sin duda. Nosotros hacemos un llamado a que se maneje institucionalmente este tema. Lo mencionábamos cuando inició el tema de las consultas y decíamos en Canacintra que no teníamos que perder de vista cuál fue la motivación original que llevó a este mismo gobierno cuando estaba en transición a poner todo el empeño en lograr la firma de este acuerdo TEMEC, porque se tenía muy claro el alcance en el impacto del desarrollo económico de este país, el tener o no este acuerdo comercial. Y eso creo que hay que tenerlo vigente en todo momento a la hora de hacer las posiciones, porque a veces uno se enfrasca en la toma de decisiones y se queda uno con su decisión, pero es importante tener la apertura para el diálogo. Creo que el momento, si bien es complejo el tener un cambio de un responsable de una de las secretarías más importantes y la responsable de la negociación, también es cierto que el periodo en el que se da, también ya habían concluido este periodo de 75 días en donde se habían dado ya las pláticas y no habían iniciado los paneles. Entonces creo que hay oportunidad para que la nueva secretaria y el nuevo subsecretario del ramo puedan intervenir en este sentido. Y yo creo sin duda que el presidente al tomar esta decisión sí sabe cuál es la postura que va a tener. Desconocemos cuál es hoy bien a bien digamos el pronóstico que va a tener, porque al final intervienen 2 partes y para llegar a un acuerdo se necesita que las 2 partes cedan. Nosotros hacemos votos y hacemos el llamado al gobierno federal para que ponga lo que en la voluntad del gobierno esté para lograr estos acuerdos. Nadie está prefiriendo que haya estos paneles porque pueden resultar muy costosos a largo plazo para nuestra economía. Nosotros hacemos un llamado para que se logren estos acuerdos. Dicen que el nombramiento de estos nuevos funcionarios radicaliza la posición del gobierno mexicano hacia el no, hacia Estados Unidos, pero esperemos, como bien dices, a ver cuál es la postura final del gobierno mexicano y ojalá se eviten los paneles que van a ser altamente costosos para México, porque se ha probado a partir de los diferentes análisis que se han hecho que México tendría grandes posibilidades de perder un panel internacional, un arbitraje internacional en materia del sector eléctrico. Déjame preguntarte del tema de la economía. Estamos enfrentando fantasmas. Bajo crecimiento económico, Moody's dice que vamos a tener una depreciación económica, aparentemente bajará el precio del barril de petróleo y lo que más le llega a la economía popular, la inflación. ¿Cómo ven desde Canacintra estos temas, particularmente este último, el de la inflación? Mira, lo hemos dado el seguimiento con todo el esfuerzo que se ha hecho desde el empresariado mexicano por no trasladar todos los costos. Hay que entender que mucha de esta inflación es una inflación, digamos,
importada. Sus causas inmediatas no están al interior de nuestro país, como en otras ocasiones donde los procesos inflacionarios tenían que ver con la actividad directamente relacionada con nosotros. Aquí este es un fenómeno global en el que México, por supuesto, no puede quedar exento de los efectos, de las consecuencias, tanto de la pandemia, de la disrupción en la cadena de proveeduría, en la cadena de suministro, en la logística de los transportes y, por supuesto, también el conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha venido también a afectar en varios sectores industriales y en varios sectores económicos que lo han resentido de manera más directa y en otros de manera consecuente con el tema de los energéticos. Creo que la inflación y los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno en algunos acuerdos con el empresariado, pues son algunas ideas de intentar paliar este problema, más allá de subir las tasas de interés, que es la primera reacción que hacen todos los bancos centrales, subir la tasa de interés para que con esto se genere precisamente una disminución en el consumo, ¿no?, al encarecer el dinero, y esto sin duda tiene una consecuencia adicional negativa, que es un bajo crecimiento. Hoy, sin duda, nos enfrentamos a un reto mayúsculo y hoy en esta segunda versión del acuerdo, donde se decidió liberar algunos requisitos no arancelarios, que hay que tener mucho cuidado en el seguimiento de cómo se conduce este programa piloto. Nosotros hicimos un llamado para que no se relajaran las medidas de cuidado tanto por COFEPRIS como por SENACICA, porque se puede generar un ambiente adverso precisamente, y sobre todo en materia comercial con nuestros socios del tratado, del acuerdo comercial del TEMEC, porque pudieran ellos interpretar como que está ya en riesgo la seguridad fitosanitaria en el país y esto generarle algunos problemas de exportación a las empresas, incluso a algunas de las que están formando parte del propio acuerdo. Es importante que tengamos en ese sentido cuidado. En materia económica, no es una vamos buena a enfrentar idea la retos. relajación de estas medidas. Déjame subrayar, porque aparecieron casos de fiebre aviar en estos días. ¿Y qué se nos puede venir si los controles fitosanitarios se pierden para importar cualquier cantidad de productos, sobre todo del sector agropecuario, que puedan significar riesgos internos y para nuestros socios? Es un tema muy delicado el que está señalando Sin José duda Antonio. no es una buena decisión. La decisión tendría que pasar por eficientar los procesos, tanto en COFEPRIS como en SENACICA, para que no se vuelvan un cuello de botella. Pero levantarlos ponen en riesgo a nuestra población, ponen en riesgo a nuestras empresas y ponen en riesgo a las exportaciones también. Déjame preguntarte finalmente, el tema de seguridad. Han ustedes puesto mucho énfasis en ese tema. No es casual que hayan ido a Yucatán, el estado más seguro del país. El secretario de Seguridad Pública tiene 16 años en el cargo con gobiernos de diferentes partidos, y el éxito de la política de seguridad en Yucatán tiene que ver con que la política no se mezcla con la seguridad, ni la seguridad se mezcla con la política. Son dos campos perfectamente ajenos uno con el otro, y eso ha redituado para que Yucatán sea el estado más seguro del país. Sí, sin duda es un caso de éxito a nivel nacional y ha tomado decisiones también muy pragmáticas el gobernador Mauricio Vila, como pagarle, es la segunda policía mejor pagada del país, como haber conseguido un convenio con el Infonavit para que los trabajadores puedan obtener créditos en el Infonavit, porque el resto de las policías no pueden hacerlo. También ha becado a todos los hijos de los policías para que puedan entrar a una universidad pública o privada y tengan el 100% de beca de inscripción, el 100% de beca de colegiatura, y además les dan una ayuda bimestral para sus gastos de transportación. Esto hace que los policías se comprometan con su trabajo, que no pongan en riesgo su estabilidad, su casa, su trabajo, la escuela de sus hijos ante un ofrecimiento del crimen. Se comprometen y además genera una cercanía también con la sociedad. Acciones como estas, más la que tú mencionabas de no mezclar la política con la seguridad, la continuidad, la planeación y la ejecución de este tipo de políticas en materia de seguridad, pensando en largo plazo y no en el cortoplacismo, sin duda es parte del éxito.
Vamos a tener en Canacintra el próximo mes, el 29 de noviembre, un foro de seguridad en donde precisamente nos acompañará el gobernador Mauricio Vila para exponer el modelo de seguridad del estado de Yucatán, cómo ha sido un caso de éxito. Tendremos también al gobernador de Querétaro, que también han tenido acciones específicas muy concretas que han beneficiado, el gobernador Mauricio Curi, y vamos a tener gente también de Guardia Nacional y estamos tratando de armar un foro muy atractivo que pueda de ahí además arrojar unas memorias, que podamos compartir estos casos de éxito para que puedan ser replicados en otros estados. Hay que decir que en el caso de Yucatán es un mando civil que ha encabezado la Secretaría de Seguridad Pública por 16 años y habla bien de él igual Ivonne Ortega, exgobernadora priista de Yucatán, que Mauricio Vila, actual gobernador panista de Yucatán, y han permitido que esa administración en seguridad pública trascienda en todos esos años por el bien de la seguridad de Yucatán, y es un caso de éxito que tendría que replicarse en otros estados del país. Ya me extendí. José Antonio Centeno, gracias por venir al programa, felicidades por el éxito del Congreso de Canacintra, la verdad, me relatan que no había habido una convocatoria en número y en calidad empresarial tan grande. Felicidades y gracias por aceptar la invitación para platicar sobre esto. El agradecido soy yo, Guillermo, y aquí estoy siempre a tus órdenes para conversar contigo y con tu auditorio. Y estaremos pendientes del Congreso de noviembre, va a ser interesante. Claro que sí. Hasta pronto, gracias. Enseguida, las